aquellos con los cuales hay un consenso de que en efecto sí hubo un problema, ¿no? Problemas incluso graves. Uno de ellos excomulgado. El primero es Liberio. Liberio, el primer papa, si uno ve la lista de los papas, todos son Sansa, hasta Liberio. Liberio es solo Liberio. Dice, oye, ¿qué pasó con Liberio? ¿Por qué es el primer papa no santo? Bueno, cuando Constantino se interesa en la iglesia y la valora como un apoyo moral para su imperio, se da cuenta que hay una guerra civil dentro de la iglesia entre seguidores de Arrio, un sacerdote que había difundido la idea de que Jesucristo no es igual al Padre, no es Dios como el Padre es Dios. Incluso él escribía canciones que la gente cantaba en la iglesia. ¡Ah, qué buena canción! Tócala, vamos a cantarla. Y decía que no es como Dios como el Padre es Dios, o sea, incluso así con rimas bonitas, ¿no? Entonces se había difundido ese tipo de corriente, y en efecto, Constantino el emperador es bautizado en su lecho de muerte por un obispo arriano. Los sucesores de Constantino, durante el siglo IV, son prácticamente todos arrianos, o sea, son emperadores que profesan la fe arriana. ¿Por qué? Porque la fe arriana parece, pues, si la ves de un punto de vista humano, más razonable, ¿no? O sea, ya Dios, con lo sublime que la iglesia tiene el concepto de Dios, ya, pues tremendo, ¿no? Pero que Dios se haga hombre, o sea, que Jesús sea Dios, ya, es un Dios, en el sentido, pues, de un ser sublime, que tiene una unidad moral tan perfecta con Dios, que es prácticamente para nosotros como si fuera Dios, y es tan superior a nosotros que es como Dios para nosotros, pero no es de la misma naturaleza del Padre. Eso es lo que pensaban los arrianos. Bueno, se convoca el concilio de Nicea, por Constantino lo convoca, y en ese concilio se profesa el credo niceno, que dice engendrado, no creado, homoousios, de la misma esencia, la misma sustancia, la misma naturaleza del Padre. Se acuñó esa frase, se profesó la fe ortodoxa y no se volvió a hablar del tema por 60 años, porque se convirtió en un tema controversial. No ayudaba a la unidad de la iglesia. Lo que había buscado Constantino con el concilio era que se superara esta discrepancia sobre la verdadera divinidad de Jesucristo entre los arrianos y los ortodoxos, los que sostenían la divinidad de Jesucristo igual al Padre. Y al formularse este credo parecía que todo es solucionado, pero como estaban muy bien ubicados y eran muy influyentes los arrianos, se optó en la práctica por un protocolo de silencio. O sea, los que sostienen la divinidad de Jesucristo igual al Padre no hablan muy fuertemente sobre el tema, y los que sostienen que Jesucristo no es igual al Padre como Dios, tampoco niegan muy fuertemente la divinidad de Jesucristo. Y con eso llevamos la fiesta en paz, todos sonríen para las fotos, si hubieran habido fotos en ese tiempo, y la iglesia permanece en su unidad. Todo por la unidad de la iglesia, por favor. Bueno, con el tiempo se vio que había que tomar una posición más explícita, y entonces se concluyó por una fórmula que variaba la palabra homoousios, griega, de la misma naturaleza del Padre, se traduce al español, por homoiousios. O sea, si la lees rápido ni te das cuenta del cambio, es una iota de diferencia que significa en español de una naturaleza semejante al Padre. Se decía, con esta fórmula no estamos negando la divinidad de Jesucristo, pero tampoco estamos, digamos, negando la fe de Reino. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo sobre esta fórmula? Todos los obispos la firman, de modo que tenemos finalmente unidad en la iglesia. Bueno, la mayoría de los obispos la firmaron bajo presión imperial. Y no solo eso, bajo el pontificado de Liberio, bajo presión pontifical. Firmaron esa fórmula. No solo eso, había un gran defensor de la doctrina, un par de grandes defensores de la doctrina, San Atanasio y San Hilario de Poitiers. Atanasio no toleraba el protocolo de silencio. Él exigía que cada obispo con el que él se encontraba confesara que Jesucristo es de la misma naturaleza del Padre, lo que creaba, por supuesto, muchos altercados. Y no conducía a la paz de la iglesia. Por lo tanto, en el año 357, el Papa Liberio excomulgó a Atanasio. ¿Cuál fue su razón? Por la paz de la iglesia. Presionaba para firmar la fórmula ambigua y no
y excomulgó a Atanasio, el gran campeón. O sea, Atanasio fue desterrado 5 veces, lo que quería decir, te daban al desierto a morir, pero Atanasio seguía luchando por la verdadera doctrina. Eso lo mantenía vivo, podemos decir, no estaba encendido por la verdad de la verdadera divinidad de Jesucristo. Y regresaba y organizaba gente y las apoyaba y era el más vocal de los defensores de la divinidad. Posteriormente Liberio se arrepiente de la excomunión a Atanasio y se arrepiente también de la fórmula ambigua, y cuando el emperador se entera, lo envía a Liberio a morir al desierto. No obstante este cambio de conducta y de mentalidad ejemplar, Liberio no ha sido considerado nunca un santo. Es el primer papa no santo en el rito latino. Hablemos brevemente de Honorio. Honorio, un papa que tenía un teólogo de confianza, Sergio, y Sergio sostenía que Sergio no podía imaginarse que Jesucristo, el hombre Jesucristo, pudiera discrepar en su voluntad con la voluntad divina. Le parecía impensable. Y para él acabar con la posibilidad siquiera de esa oposición, decidió argumentar o defender o enseñar que Jesucristo no tenía voluntad humana, solo voluntad divina. Bueno, eso es una herejía. Jesucristo es verdadero Dios completo y verdadero hombre completo, unido perfectamente en la persona que se expresa inmutablemente en su plenitud divina, eternamente en la naturaleza divina, y que se expresa mutablemente, cambiablemente en la naturaleza humana, pero todo unido perfectamente en la persona. Esa es la doctrina católica. Bueno, Honorio muere y posteriormente tres concilios lo excomulgan por la herejía monotelita, una sola voluntad, monotelos, una sola voluntad, lo excomulgan. El Papa León II ratifica la excomunión del Concilio III de Constantinopla contra Honorio, por lo que Honorio es un papa excomulgado póstumo. No hay ningún caso de una excomunión de un papa vivo. El único caso de una excomunión de un papa póstumo es la de Honorio. Es interesante que Constantinopla, el tercer concilio de Constantinopla, cuando condena la herejía de Honorio, lo hace a la vez que resalta la infalibilidad de la fe de la sede apostólica. Y no dice, parecería una contradicción, no se dice que Honorio es un hereje, mientras que la sede apostólica es infalible. Bueno, lo que se está diciendo justamente es que Honorio es un hereje porque no enseñó la fe de la sede apostólica. Por eso es un hereje. El libro de Honorio, también es interesante el tema de cómo aparece el Honorio en la literatura, ¿no? Honorio, por ejemplo, el Liber Diurnus Romanorum Pontificum es una colección variada de formularios utilizados en la Cancillería papal hasta el siglo XI. Contiene el texto para el juramento papal, según el cual cada nuevo papa, al asumir el cargo, tenía que jurar que reconocía al concilio ecuménico que castigó con anatema eterno a los creadores de la herejía monotelista, Sergio Pirro, junto con Honorio. Esta era parte del juramento papal oficial hasta el siglo XI. En algunos breviarios del siglo XVI o XVIII, dependiendo de la zona, el Papa Honorio era mencionado como el hereje Honorio, literalmente. Esto lleva a la conclusión de que según la fe católica es una posición que no provoca una dificultad particular entender que un papa podría haber sido hereje, el caso de Honorio. Brevemente, Juan XXII, el problema de Juan XXII es menos grave porque Juan XXII, en un sermón, que puede considerarse pues su opinión personal, enseña que cuando las personas mueren, quedan dormidas hasta la resurrección. O sea, no hay un momento inmediato de juicio divino, la persona queda dormida y en la resurrección es que se da el juicio. Esto creó un movimiento de teólogos en Europa que exigían que el Papa repudiara esa tesis. Tanto así que eso lo ayudó al parecer a Juan XXII, dado que poco antes de morir él repudió la tesis y por lo tanto murió sin esa sombra, digamos, de herejía. Pero es interesante que en la cristiandad, estamos hablando del Papa Honorio es el siglo XIV, 1316 a 1334, o sea, pudiera haber un movimiento de teólogos que exigía al Papa corregirse. Y el Papa finalmente lo hizo. O
sea, nuevamente, eso era que era cismático, era falta de unidad, era falta, no sé, gente, en fin, indeseable, no. Era gente que tenía la valentía de hacer lo que Pablo hacía en Gálatas 2. Y en ese caso era exigir que se retractara de una posición herética el Papa, lo que el Papa, en este caso, afortunadamente hizo. Esa carta de... Sí. Sí, esa carta de Newman es de 150 páginas, o sea, no es ninguna carta, no es cualquier cartita. Y se le escribe al duque de Norfolk, que era una de las familias recalcitrantes, o sea, que no habían abrazado la reforma protestante y que habían de alguna manera habían sido tolerados. O sea, es una familia que también seguramente tuvo sus mártires y en el siglo XIX pues ya tenía algún tipo ya pues al menos de mayor, pero era un noble de una familia de confesores de la fe. Entonces, cuando surge el tema de la infalibilidad papal, hay personas que están perplejas. Newman está perplejo, porque él mismo va a hablar, o sea, no podemos decir que el Papa es infalible siempre, porque mira el caso de Liberio, Honorio y Juan 22, o sea, él conoce muy bien esta historia, él se ha hecho católico porque ha visto que la Iglesia Católica ha permanecido fiel a la enseñanza apostólica, con una mayor comprensión, con un mayor desarrollo en la comprensión de las doctrinas, como el Señor garantizó, el Espíritu Santo los llevará a la verdad completa. Eso se ha dado en la Iglesia Católica porque no ha habido contradicciones. Sin embargo, hay casos históricos que aconsejan mucha prudencia con respecto a la definición de la infalibilidad papal, consideraba Newman. Había un grupo, un partido, liderado por el cardenal Manning, que sostenía que el Papa era infalible en todo lo que hacía y decía. Básicamente esa idea que encontramos a veces de algunos católicos que dicen que todo con el Papa, o sea, lo que hace, lo que dice, la iglesia del aplauso, como decía Müller, ¿no? La iglesia no es la iglesia del aplauso, pero en fin, hay ese tipo de manera de pensar en la que se busca descargar completamente la responsabilidad de formarse en la fe con lo que pueda querer y hacer y decir el Papa de turno. Y eso lo decía Manning en su tiempo. Entonces, sí es importante también definir la infalibilidad papal para limitar oficialmente su alcance, porque había esa tendencia a querer exaltarlo, se quería definir que el Papa todo lo que hacía y decía era infalible. Por supuesto, gente con mejor formación histórica, como Newman, que se hizo católico por su estudio histórico de los padres, sabía que no se podía sostener eso. Y finalmente se llegó a una definición muy restrictiva, cuando habla desde la cátedra con la intención de definir cómo contenida en la revelación divina. Puede ser una verdad en la revelación divina que con el tiempo entendemos más plenamente, ok, pero contenía de todas maneras en la revelación divina, con la intención de definir un tema para todos los fieles, de modo que el que no lo profese en adelante queda fuera de la iglesia. Cuando el Papa tiene esa intención, es infalible. Fuera de esa intención, no es infalible. Pero Newman decía, en lugar de resaltar la figura del guardián de la tradición, ¿no deberíamos más bien estar resaltando la tradición para que los fieles la conocieran? O sea, esforzándonos porque los fieles conocieran la tradición. Y uno diría, no será mucho pedir, pero piensen ustedes, remontándonos brevemente a lo que Santo Tomás entendía por sus tareas como catedrático en la Universidad de París en el siglo III. Estaba la primera tarea, que era la lectio, tomar un texto y leerlo y comentarlo, lectio, lectura, ¿no? La segunda tarea era la disputatio, que se reunían dos doctores que tenían una cuestión debatible y argumentaban pro o en contra de ella. La segunda tarea. La tercera tarea era considerada la tarea más importante del profesor, del sacerdote, del obispo en ese tiempo, y era el sermón. ¿Y el sermón qué quería decir? Básicamente, llevar toda la verdad católica en todos sus aspectos de fe y de costumbres a la gente sencilla, mucha de la cual no leía ni escribía, era analfabeta, poder comunicar esa verdad. Y ese es un tema principal, si lo vemos en la catequesis de los padres de la iglesia. Hay tratados sobre la enseñanza, la catequesis de los rudibus, se dice. Los rudibus son las personas que no tienen cultura, no tienen educación. Entonces había esa tarea. Entonces yo me decía, ¿por qué no mejor enfatizar eso? Que la gente conozca bien la tradición. Porque si no, él temía que vamos a llegar a un punto en el cual esta infalibilidad extraordinaria que hemos definido con tanto cuidado para el Papa se va a convertir
en infalibilidad cotidiana para mucha gente. Van a pensar que el Papa todo lo que hace y dice justo lo que se ha querido excluir con la definición dogmática, lo van a empezar a creer por un descuido pastoral, un descuido en la enseñanza. Y en efecto, lo que dicho Newman, pues se puede haber concretizado por una serie de contingencias históricas que se han dado, podríamos tal vez tocarlas un poquito más adelante, en nuestros días. Lo importante es conocer bien nuestra enseñanza, porque lo que Newman había hecho, había descubierto que la iglesia era la iglesia apostólica, la iglesia católica, por eso se convirtió a la iglesia católica, porque había sido fiel a la enseñanza apostólica, profundizada a través de la historia, por la guía del Espíritu Santo, pero siempre coherente consigo misma. Si fuera a ser, dice, resaltar tanto a la figura del guardián de la tradición, decía él, lamentablemente por los casos históricos que hemos tenido, de algunos papas, muy pocos, impresionantemente pocos, que han desviado en algunos temas, resaltar mucho la figura del guardián de la tradición, si de repente sale alguien como Liberio, como Honorio, o como Juan 22, va a ser a menoscabo de la tradición. Y eso le preocupaba. Esa es una preocupación con la que él se quedó. Podría decir brevemente tal vez que la infalibilidad no está en juego ante esto, ¿no? Hemos hablado, porque entonces la infalibilidad ¿dónde queda, no? Bueno, hemos hablado un poco de ello. Quisiera simplemente leer un texto del Catecismo de la Iglesia Católica para que se vea justamente que estamos hablando de esto según pues las fuentes que la Iglesia nos presenta. El Catecismo es muy importante que lo conozcamos. Y también el tipo de asentimiento que los católicos le deben a lo que se llama el magisterio ordinario del Papa. Nuevamente hay quienes dicen que magisterio ordinario no es la mejor palabra, digamos tal vez el magisterio cotidiano, porque parece la palabra magisterio ordinario, esa palabra que se acuñó en el siglo XIX para decir que también esto es infalible, que es el magisterio ordinario universal. Entonces habría que tal vez buscar otra palabra, pero vamos a ver justo lo que dice el Catecismo sobre la infalibilidad. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, aquí están las condiciones, como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirmen la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal, cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina y, como hemos visto también, lo dice este número, la moral, las costumbres. Hablemos ahora de lo que se llama el asentimiento. O sea, porque el Papa puede enseñar cosas. Por ejemplo, un ejemplo bueno, Juan Pablo II, para defender y explicar la enseñanza de Pablo VI en Humane Vitae sobre la planificación natural familiar en el ámbito de la familia, desarrolló lo que se llama la teología del cuerpo, el significado del acto conyugal y todo lo demás, la verdad del acto conyugal, interesantísimo. Por varios años lo explicó durante su catequesis de los miércoles. Ese es algo que Juan Pablo II aporta al magisterio suyo. Ningún papa había hablado en esos términos anteriormente. Los fieles ante ese tipo de enseñanza tenemos la obligación de darle lo que se llama el obsequio o el asentimiento interno, no solo externo, interno. Pero ¿qué pasaría si en un acto de ese tipo, una nueva explicación de un papa, encontramos algo que discrepa con la enseñanza constante? Ahí es donde estamos en el caso del que estamos hablando. Veamos lo que dice Ott. Por si acaso, este manual de teología dogmática de Ott fue la vaca lechera de la teología. O sea, la primera fuente. Tenía uno que preparar un tema sobre algún tema teológico. La primera fuente era Ludwig Ott. Un manual traducido a todos los idiomas, celebradísimo y usado en todo el mundo católico hasta los años 60. Digo esto para que se entienda que lo que propone Ott no es algo visto como problemático, marginal. Era visto como una fuente segura, una guía segura para entender, en este caso, los grados de certeza teológica y el asentimiento debido a diferentes tipos de proposiciones
que puede presentarnos un obispo o el papa. El Magisterio Romano Pontífice, en su forma ordinaria y habitual, discursos, encíclicas, exhortaciones, en la medida que trate de aportes propios de un particular papa a la doctrina, no es infalible. Tampoco las decisiones de las congregaciones romanas, la Congregación por la Doctrina de la Fe, etcétera, son infalibles de por sí. No obstante, hay que acatarlas con asentimiento interno, motivado por la obediencia ante la autoridad del magisterio eclesiástico. No es suficiente como norma general el llamado respetuoso silencio. O sea, tú dices algo y yo no digo nada, pero estoy en desacuerdo. No es suficiente como norma general. O sea, podría haber excepciones, solamente. Norma general no es suficiente. Excepcionalmente, dice Ott, puede cesar la obligación de prestar el ascenso interno cuando un apreciador competente, después de examinar reiterada y concienzudamente todas las razones, llega a la convicción de que la declaración radica en un error. Tratemos de entender un poco la mentalidad aquí de Ott, ¿no? Este manual. En el siglo XIX, alguien le propuso al Papa Pío IX que introdujera una referencia a San José en el canon de la misa. O sea, el canon más largo, que a veces se usa en ocasiones más solemnes. Y el Papa Pío IX le respondió: soy solo el Papa. O sea, yo no tengo la autoridad para introducir el nombre de San José en el canon de la misa. No puedo variar ni siquiera eso. O sea, pensemos en un tipo de cultura de ese tipo, donde considero que yo no puedo tocar esto. Y que cuando surge una discrepancia o un problema o un error, se consulta exhaustivamente a todos los mejores asesores que tiene el Papa para poder pronunciarse finalmente de una manera que da total garantía de la fe católica sobre alguna discrepancia, algún error contemporáneo. Evidentemente, en ese caso, se entiende que lo que se te da es algo tan probado que tú digas, no, no me parece, sería, por supuesto, una falta grave para un católico. En ese tipo de contexto. Piensen ustedes que hasta Benedicto XVI, todo lo que decía el Papa o escribía el Papa, antes de proclamarlo públicamente, era pasado por una comisión, un comité de teólogos. El Papa Juan Pablo II, que son brillantes teólogos, ¿por qué tienen que hacer eso? Para garantizar que todo lo que se decía era de acuerdo a la fe católica. Con el Papa Francisco tenemos un estilo muy diferente. El cardenal Müller lo comentó en alguna ocasión con respecto a Amoris Laetitia. Él dijo, el Papa nunca nos envió Amoris Laetitia a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Nunca la revisamos, no pudimos revisar. Yo la leí cuando fue publicada. Y al haberla leído, la revisé y se la devolví al Papa con 200 observaciones. Nunca me respondió. Es una cultura muy diferente esta a la cultura que supone Ott, este cuidado extremo donde todo se peina, todo se filtra, todo se lee 10 veces para garantizar que es de acuerdo a la fe católica y que no sea colado por ahí en una frase alguna ambigüedad que pudiera desorientar a los fieles. El estilo del Papa Francisco es muy diferente. O sea, él tiene sus amigos de confianza, sus asesores de confianza, que no son los oficiales. Inicialmente fue así en su pontificado. No revisa las cosas con las personas que tienen el cargo de hacerlo. Simplemente se sirve de personas que básicamente comparten su opinión o incluso pueden tener una opinión incluso un poco más extrema que la suya. Y en base a lo que ellos le dicen, él procede sin los controles que normalmente se usan para esos casos. En ese caso, pues, este tipo de observación sobre el obsequio se hace un poco más cualificada, ¿no? Por ejemplo, cuando todos vieron la Pachamama en el Jardín Vaticano y el Papa sentado en un rito, parte del cual fueron postraciones ante la Pachamama, y esto escandalizó, por supuesto, a muchos y sigue colgado en la web del Vaticano, uno diría, pues tendría que estar de acuerdo con eso, tendría que dar el obsequio a eso. Evidentemente no. No estamos hablando de un tema de obsequio, porque nuevamente el obsequio supone esa cuidadosísima cultura de escrutinio de todo lo que se hace y dice, para que puedas dar una garantía a los fieles en su fe. Y cuando esto no se hace, pues estamos al margen del cuidado que supone dar el obsequio por defecto, como primera opción a todo lo que dice el Papa. Es una situación diferente, estoy diciendo.
No digo que no hay que darle el obsequio, pero digo que, o sea, no pasa lo que él dice por todos esos filtros y lo que él hace por todos esos filtros, y es un factor a tomar en cuenta con respecto al obsequio. Interesante el artículo brevemente. O sea, este artículo lo publica en ocasión de que el Papa, en una entrevista con una periodista mexicana, al abordar el tema del matrimonio homosexual, se manifestó a favor de algún tipo de unión civil o convivencia civil como la que había en Argentina. Al parecer, el Papa considera que lo que hay que salvaguardar es el matrimonio sacramental. Por supuesto que hay que salvaguardarlo, pero cuando la Iglesia se ha manifestado sobre ese tema, lo ha hecho más allá del matrimonio sacramental. Ha hablado de el matrimonio o formas equivalentes que están consagradas en la legislación de los países como un patrimonio espiritual de la humanidad por el cual la Iglesia también es responsable, porque es la ley natural. Recordemos que la Iglesia es maestra de revelación y de ley natural, o sea, de la verdad, de las costumbres, de las acciones humanas. Entonces, así se había manifestado el magisterio tradicional. Entonces, cuando el Papa dice esto, interesantemente, cuando se publica esa entrevista, por primera vez, a esta periodista mexicana, no se incluye ese segmento, donde el Papa se manifiesta a favor del reconocimiento de uniones civiles. Posteriormente, un activista homosexual, director de películas y documentales, hace un documental sobre el Papa Francisco, se llama Francesco, justamente. Y en ese documental, él incluye estas declaraciones que habían sido eliminadas de la publicación anterior, las incluye. Y entonces, ante esto, pues hay un revuelo tremendo. Entonces, Müller escribe en esa ocasión este artículo y recuerda algunas cosas importantes. Dice, ¿en qué creemos ante todos los católicos? Creemos en la revelación divina. Dios es la primera verdad. Y Él se expresa revelándose en su palabra encarnada. Ese es el objeto de la fe católica. Por supuesto, no se limita simplemente a verdades de fe, porque es una nueva vida la que se vive. Y esto lo vemos también, por supuesto, indicado en la Escritura, con respecto a los 10 mandamientos. Cuando le pregunta el joven rico al Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Le dice, cumple los mandamientos. O sea, eso no ha sido superado. Es condición de vida eterna cumplir los mandamientos. Claro, el Señor nos invita a algo más, a parecernos a Él. O sea, no es menos que los mandamientos, es mucho más, ¿no? Entonces, hay un contenido de fe y un contenido también de moral, ¿no? Entonces, y esto se ve en la Escritura, en el texto claro de la Escritura, y también se ve, por supuesto, en la enseñanza constante de la Iglesia en temas de fe y moral. Bueno, nosotros creemos de todo en eso. Dice Müller, si en algún momento surge una discrepancia o una dificultad entre un pronunciamiento de cualquier autoridad eclesiástica, incluido el Papa, de manera que se ve una discrepancia entre lo que él está diciendo y este contenido de la fe y la moral católica constante, se aplica el principio siempre, dice, indubio pro deo. Interesante, entre los abogados está indubio pro reo, ¿no? Ante la duda, a favor del reo. Si hay una duda, o sea, suponemos la inocencia. Pero dice Müller, que es un principio teológico, este gran teólogo actual que fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, indubio pro deo. O sea, si surge una duda, nos quedamos con Dios, con el magisterio constante de la Iglesia. Eso es lo que él básicamente argumenta en y justamente hace referencia a este texto de San Pablo y también de Santo Tomás. ¿Qué es la franqueza eclesiástica o la libertad de un hombre cristiano? Entre el Papa y los obispos, especialmente los cardenales de la Santa Iglesia Romana, existe la misma relación análoga que entre Pedro y los otros apóstoles. Pablo se enfrentó a Pedro porque éste se había desviado de la verdad del Evangelio, Gálatas 2:14, a través de un comportamiento y un discurso ambiguos. San Jerónimo, celebramos su fiesta ayer, ¿no? San Agustín y Santo Tomás de Aquino, en su interpretación de la carta a los Gálatas 2, se ponen del lado de Pablo en cuanto al contenido y alaban a Pedro por su humildad en dejarse reprender por él. Es lo que muy resumidamente dice en ese artículo.
Primeramente, hay un artículo, bueno, hay un argumento del cardenal Newman, del que parte el cardenal Müller, para justamente distinguir entre lo que es el desarrollo y la corrupción. El desarrollo, Newman propone el principio de asimilación, un principio muy interesante. O sea, hay un verdadero desarrollo cuando la iglesia asimila la cultura circundante y en ese proceso profundiza y expresa su verdad. Pensemos en el diálogo que hubo entre los cristianos y la filosofía griega en el primer milenio de la cristiandad o con Santo Tomás de Aquino. Estos son elementos de una cultura circundante, filosófica, griega. Entonces, la iglesia, al asimilar esa cultura, encuentra una serie de cuestiones sobre el bien, la vida, la moral, muy interesantes, que la iglesia es capaz de articular desde la fe, lo que significa un verdadero desarrollo, ¿no? Asimila, o sea, básicamente la iglesia toma esa cultura y la asimila, básicamente, y la cristianiza. Esa es la clave, dice Newman, del desarrollo doctrinal. Mientras que la corrupción se da cuando la iglesia se deja asimilar por la cultura dominante y pierde o contradice su doctrina constante. Esa es una test muy interesante y muy importante para entender lo que es el desarrollo y lo que es la corrupción. Porque justamente hace referencia a algunas posiciones de Amoris Laetitia en este artículo, cardenal Müller, que son interpretadas como si fueran una ruptura. Se dice eso. Pensemos en el caso del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Son los grandes expertos. Era ese instituto que ha sido suprimido y refundado. Los grandes expertos sobre temas de moral. Cuando el Papa convoca el sínodo ordinario, extraordinario y ordinario sobre la familia al inicio, no los invita. Fue bien extraño. Es un sínodo caminar juntos, pero no con todos. O sea, no con los mejores exponentes de la doctrina de Pablo VI y Juan Pablo II. Con ellos no. Entonces, algunas de estas personas dicen, bueno, es que ha habido verdaderamente un cambio. Bueno, la impresión de que no hayan sido invitados a esos teólogos da la impresión de que se buscaba un cambio, ¿no? Pero cuando es suprimido el Instituto Juan Pablo II para la Familia, que buscaba interpretar a Amoris Laetitia de acuerdo a la doctrina constante de la Iglesia, dice el rector de ese centro, uno de los más importantes teólogos morales de la Iglesia de la última generación, Livio Melina, que se está sentando un precedente muy grave, muy serio con este caso, porque se está dando a entender que no se tolerará una interpretación de Amoris Laetitia de acuerdo a la doctrina constante de la Iglesia en adelante. Entonces, a eso se refiere Müller en este artículo, justamente de personas que dicen que puede haber un cambio de paradigma en la moral. Lo que antes era pecado ya no es pecado. El adulterio, se nos dice, ya no usen esa palabra adulterio, es muy dura, no es pastoral. Hay que hablar de situaciones irregulares que son compatibles con el estado de gracia, según lo que supuestamente avanza Amoris Laetitia. Eso no lo dice expresamente Amoris Laetitia, pero lo dice de manera que se presta a que saques esa conclusión, hay que decirlo claramente. Bueno, esto dice, del cambio de paradigma, para Müller es una herejía modernista. La herejía que dice que la verdad cambia con el tiempo. Lo que era falso ayer puede ser verdadero hoy y viceversa. Quien sea que hable de un cambio de paradigma en la teología moral que convierte una violación directa de los mandamientos de Dios, por ejemplo, no cometerás adulterio, en una decisión loable de conciencia, evidentemente habla en contra de la fe católica. Dice también Müller, cuando el cambio pastoral, o sea, dice, no, pero esto no es doctrina, es pastoral. Pero la cosa es que la pastoral tiene que ser una expresión real de la doctrina, no puede ser contraria a ella, ¿no? Cuando el cambio pastoral se convierte en un término por el cual algunos expresan una agenda para barrer a un lado la enseñanza de la iglesia, como si la doctrina fuera un obstáculo para el cuidado pastoral, entonces hablar en contra de tal postura se convierte en un deber de conciencia. Jerónimo, Agustín, Santo Tomás de Aquino y otras grandes autoridades católicas han atribuido un significado ejemplar al incidente de Antioquía cuando Pablo se opuso abiertamente a Pedro a causa de su comportamiento ambiguo, porque a causa de su comportamiento ambiguo ya no caminaba rectamente según la verdad del Evangelio, Gálatas 2:14 nuevamente. Todo esto significa
que no es suficiente que el magisterio en el ejercicio de su ministerio de enseñanza apele simplemente a su poder judicial o disciplinario, como si sus enseñanzas no fueran más que una cuestión de dictámenes de autoridad legal y doctrinal. Más bien el magisterio debe tratar de presentar un argumento convincente, mostrando cómo su presentación de la fe es en sí misma coherente y en continuidad con el resto de la tradición. La autoridad del magisterio pontificio descansa en su continuidad con las enseñanzas de los papas anteriores. De hecho, si un papa tuviera el poder de abolir las enseñanzas vinculantes de sus predecesores, o si tuviera la autoridad para reinterpretar la Sagrada Escritura en contra de su significado evidente, no cometerás adulterio, el que la mira, el que se casa de nuevo, comete adulterio, entonces todas sus decisiones doctrinarias podrían ser abolidas a su vez por su sucesor, cuyo sucesor a su vez podría deshacer o rehacer todo lo que quisiera. En este caso, no estaríamos presenciando un desarrollo de la doctrina, sino el espectáculo terrible de la barca de Pedro varada en la arena. Por lo mismo, para que las directivas relativas a la recepción de los sacramentos sean ortodoxas, o sea, de buena fe, buena doctrina, no es suficiente que declaren su conformidad con las presuntas intenciones del Papa en Amoris Laetitia. Solo son ortodoxas si están de acuerdo con las palabras de Cristo preservadas en el depósito de la fe. Del mismo modo, cuando cardenales, obispos, sacerdotes y laicos piden al Papa una aclaración sobre esos asuntos, lo que le piden no es una clarificación de su opinión. Lo que buscan es claridad respecto a la continuidad de la enseñanza del Papa en Amoris Laetitia con el resto de la tradición. O sea, le piden que aplique lo mínimo que debe aplicar un Papa, que se llama el método teológico. ¿Qué es el método teológico? Es que toda novedad se interprete de manera coherente con la enseñanza constante. Si alguien me dice que hay una novedad que no se puede interpretar así porque es un giro copernicano, es un cambio de paradigma, se me está diciendo que esa novedad no es magisterio ni es vinculante. Porque es un error, porque contradice la enseñanza constante. En ese caso se me está diciendo, esto no es algo a la que tenga que dar el obsequio, porque lo estoy interpretando de manera inconciliable. Lo que hacía Juan Pablo II en el instituto antes de ser refundado era eso, hacía bastante esfuerzo para interpretar coherentemente Amoris Laetitia con Veritatis Splendor, con la enseñanza constante precedente, y según Livio Melina, esa fue la razón por la que fue cesado.